Gracias, gracias, gracias. Queridos amigos, bienvenidos, buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Una vez más estamos desde INADEC TV, el programa Más que Leyes, Educando la Conciencia. Les anunciaba que el día de hoy tenemos Martes de Salud y Justicia. En Martes de Salud y Justicia, que Médico Legal, esta firma tan importante de abogados que brindan asesoría a los corporativos de salud más importantes de nuestro país, comparte con nosotros su experiencia, la praxis y sobre todo casos muy interesantes. El día de hoy tenemos avances en materia de salud aquí en la Ciudad de México y está con nosotros uno de los CEOs y fundadores de esta empresa Médico Legal aquí en México, el licenciado Enrique García Bucio. Bienvenido, licenciado, nuevamente con nosotros. Apenas es la segunda vez, nos abandona. Hola, ¿qué tal? La verdad es un placer estar con ustedes. Agradezco la invitación nuevamente y sí vamos a hacerlo con mayor frecuencia, en la medida de lo posible. Las audiencias y los juzgados no nos dejan, Así no nos es. dan tanta libertad. Mucho trabajo, ¿verdad? Un poco, sí, Afortunadamente. 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 El tema de la salud y como les he comentado, queridos amigos, especialistas en derecho médico, hay pocos realmente en el país que de verdad estén empapados sobre los temas preponderantes de la sociedad mexicana, hablando sobre la defensa, en este caso, la defensa de la salud en algunos hospitales. Les comentaba, de los más importantes. Avances en materia de salud es nuestro tema, querido licenciado. Cuéntenos, ¿qué avances jurídicamente hablando consideran ustedes que son los más importantes en los últimos tiempos en la Ciudad de México, que siempre marcamos, o se marca la punta acá? Sí, desde luego tenemos grandes avances en la Ciudad de México, varias reformas y actualizaciones. Yo iniciaría diciendo, por ejemplo, en materia de interrupción del embarazo, que es un tema importante que en su momento causó muchos desaciertos religiosos, etcétera, o gente que no comparte esa decisión o esa situación. Y bueno, fue un caso o una experiencia también en la interrupción del embarazo que llegó también a la Corte en acciones de controversias constitucionales, donde la Corte se pronunció desde 2008, más o menos en enero de 2008, donde determinó que era constitucional efectivamente hablar de la interrupción del embarazo. Por otro lado, otros de los avances que tenemos es en voluntad anticipada, donde precisamente es una ley que se promulgó el 7 de enero de 2008, en la cual se establecía que pues cada paciente o puede decidir de manera libre y responsable, atendiendo a los principios de autodeterminación y autonomía, qué quería él hacer con su salud en un momento delicado, cuando ya están en una etapa terminal, cuando ya están en una etapa donde no pueden de alguna manera hacerse otros tratamientos, que son cuidados paliativos, para que él pueda tener de alguna manera una vida o una muerte digna, que ahora ya este término está introducido en la Constitución Política de la Ciudad de México, y que ese es otro de los buenos momentos que vive la Ciudad de México, porque en la Constitución Política de la Ciudad de México ya se establece también desde esta legislación pues estos temas tan interesantes, ¿no? Otro también importante que podríamos destacar pues es el uso de los cannabinoides para también tratamientos que requieren esos tratamientos. Muy interesante, queridos amigos, y estos tres temas que nos marca hoy el licenciado Enrique, precisamente hablando de salud, porque puedan haber muchos más que estén en el tintero por ahí, pero hablando de salud, en estos días pasados con el licenciado Daniel hemos estado tratando, y con gente de aquí de INADEC, sobre el tema de fecundación in vitro, luego subrogación de materna y demás. La interrupción del embarazo como tal, que todavía vemos por ahí en días pasados en las cámaras cómo está estos pleitos campales, ¿no? Donde la situación moral quiere imponerse a la situación jurídica en una sentencia ya dictada. ¿Qué tanto puede retroceder, como en el caso de Monterrey, abogado, que quieren echar para atrás de alguna forma lo ya legislado?
Bueno, es evidente, hay que respetar las opiniones diversas de todos los sectores políticos, sociales, los religiosos, pero sin embargo, lo que se está buscando atendiendo a los derechos fundamentales y que tiene cada persona es precisamente la situación de tratándose de la interrupción del embarazo, pues son principios también que se determinan como la autodeterminación, como la autonomía, que caen o que los puede tomar en cuenta la propia mujer, que es quien decide en su cuerpo si desea o no desea interrumpir el embarazo por los factores o decisiones que ella tenga a su alcance. Es difícil poderse poner de acuerdo en todos los ámbitos y en este caso es un tema muy, muy delicado que, bueno, yo hablo de los avances Por supuesto. de la legislación en ese sentido. La Ciudad de México así lo hizo y bueno, finalmente ese es uno de los avances más significativos que también se tienen aquí en México sobre estas cuestiones de interrupción del embarazo y sobre las decisiones o la libertad que tiene cada persona a decidir, en este caso, sobre su cuerpo. En este caso se antepone el bien de una mayoría al individualismo que muchas veces se maneja. De repente vimos en las redes sociales respecto a este tema que incluso varones opinan al respecto y vemos estos pleitos, ¿no? Entre mujeres y hombres, de repente, pues es mi cuerpo, es mi derecho a decidir y de repente algunos chicos o varones dicen, bueno, pero si yo también soy padre de este producto, yo también tendría derecho a decidir hasta dónde sí, hasta dónde no. Y sí, y va a seguir por tiempo indefinido este tema en discusión. Sí, yo creo que va a llegar nuevamente a tribunales en cuanto esto, las personas que manifiesten su inconformidad, pues tendrá que llegar probablemente a los tribunales, como llegó en esa acción de inconstitucionalidad que resolvió la Corte en enero de 2008, estamos Ajá. hablando hace bastante Ya hace tiempo, casi 9 años. y fue de uno de los ministros que inclusive que ya salió, Ajá. dijéramos de la anterior corte, el que resolvió este caso, que fue el ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Ajá. y bueno, pues finalmente determinaron que efectivamente la ley no era inconstitucional. Pero aquí sucede algo curioso porque hemos visto cómo la legislación de cada entidad federativa difiere mucho una de otra. ¿Y por qué sucede? ¿No se pudiera llegar a un momento a equiparar en todo el país en una situación como esta? ¿O hay algo que prevalece sobre la legislación de cada estado? Bueno, lo ideal sería que, como en todas las legislaciones, existiera solamente un Único. dispositivo Sí. legal, como ahora, afortunadamente, tratándose de materia penal, pues Ujú. tenemos un código nacional que va a Sí. regir y rige, perdón, Único. en todo el país. Eso es lo ideal, pero a veces es difícil por las cuestiones idiosincrasia, la cultura de de cada pueblo, de cada lugar, que puedan ponerse de acuerdo en estos temas, pero pues yo creo que también, por ejemplo, en materia civil, se pretende un código nacional en materia civil, lo cual también sería ideal. Dijéramos, eso es lo Sería ideal un avance. y sería un avance. Y si es por ese camino, pues yo creo que sería muy bueno, ¿no? En este momento probablemente no se dé, pero ahí están, dijéramos, ejemplos. Ahí están los ejemplos. Y para ustedes, abogados que litigan en todo el país, pues sería mucho más fácil, ¿no? Porque de repente nada más traspasamos la línea imaginaria de estado a estado y cambia por completo la legislación. Qué complicado a Sí, veces, ¿no? un ejemplo para este tipo de situaciones a las que nos enfrentamos, como bien lo dices, Delia, es el código de un estado cambia, por ejemplo, procesalmente hablando, en los términos y plazos que señala, por decirte rápidamente, el código de San Luis Potosí te señala en materia de este tipo de asuntos de responsabilidad que son los que atendemos, un plazo de 3 días Ajá. para contestar la demanda, o sea, 3 días, Eso es, es muy poco así tiempo. fuera la justicia de expedita, de rápida, pero bueno, no Nos es. encantaría. Exacto, pero hasta qué punto también esto lleva a que se cometan ciertos errores pudiera haber al tener un plazo tan corto para una contestación.
Pues sí, eso puede reflejar en un momento dado alguna imprecisión o algo que no alcanzas en el estudio y análisis de un caso que pudiera darte esa situación. Pero bueno, finalmente hay que cumplir con los plazos y términos y no podríamos dejar de hacerlo. Pero Claro. es cierto, puede llegar a esos extremos. Exacto. Y hablando del el tema, porque sigue todavía, a pesar de que se marca agenda diferente todos los días para el país, sigue esta parte donde en Monterrey sigue este pleito en los, pues los legislativos. Y nos decía, en vez de evolucionar, también tiene mucho que ver la asamblea que llegue, los nuevos legisladores y los colores que traigan, tiene mucho que ver en la forma de hacer o modificar las leyes. Puede ser que sí tenga algo que influir en ese sentido, porque al final del día la iniciativa llega por un color, pero a veces si hay mayorías o no pasan y no pasan, etcétera, el debate. Pero bueno, eso es lo que ocurre en cualquier legislatura. Ahora, ¿qué se trata? Pues los consensos, las pláticas internas en cada uno de los congresos de cada estado donde puedan arribar a una buena determinación y que tengan o que puedan promulgar esa ley, ¿no? O esa reforma. Lo idóneo sería que en cada legislatura la comisión formen una buena comisión de salud con asesores tanto en bioética médica como en la parte jurídica para lograr una evolución, ¿no? Sí, la bioética es fundamental en este sentido, precisamente pues lo que se busca a través de bioética, existen ahí principios fundamentales que son autodeterminación, autonomía, justicia, equidad, etcétera. Son varios de los principios de bioética que rigen y que puede de alguna manera ser fundamentales para asesorar, apoyar en estas reformas. Y no dudo que la legislatura de ese estado esté apoyada en esos temas, en esos aspectos. Habrá que investigar. En ambas partes, tanto a Correcto, favor como en contra, ¿no? correcto, correcto. Pero digo, se tiene que hacer o se tiene que reanudar un debate muy, muy abierto para llegar a un buen consenso, que a final de cuentas no es gobernar nada más para un 10%, un 5%, sino es para todo un estado en este caso, ¿no? Pues sí, es efectivamente, el debate tendría que ser incluyente y que de alguna manera pudiera establecer o pensar en quién están representando, ¿no? Están representando a la sociedad de ese lugar, de esa entidad, entonces es para ellos, para los que van a dejar una legislación. Exactamente. Y pasando al otro tema, hablando de voluntades anticipadas, que aquí como que por ahí se coqueteó incluso también en las mañaneras con el licenciado Andrés Manuel sobre esa situación. Algo que lo marcamos aquí, que la Ciudad de México siempre va adelante, marcando un poquito el paso, hasta dónde puede permear en el país, con la experiencia que ustedes tienen dependiendo de las regiones de nuestro país respecto a jurisprudencia, temas jurídicos, ¿qué tanto puede ayudar que en un momento dado sí en todo el país se haga una ley especial? Pues sería lo ideal. De alguna manera tenemos conocimiento que ya está en varios estados de la República, está funcionando o ya tienen su legislación en esta materia, Ajá. ya no solamente la Ciudad de México, pero sí nos falta todavía avanzar en ese sentido. Algunas otras ciudades y entidades del país ya tienen esta ley implementada. Ajá. Y bueno, pues ha sido de mucha utilidad porque sabemos perfectamente que existen, como lo estaba mencionando, pues pacientes en estados terminales de alguna manera por algunas enfermedades, por ejemplo, oncológicas, Ajá. donde finalmente ya no hay ninguna posibilidad de tener un tratamiento. Estos pacientes ya no tienen la facilidad de que reciban un tratamiento y ello de alguna manera lo que único que se puede hacer es darle tratamiento para el dolor o cuidados paliativos Ajá. que minimicen en la manera de lo posible esa situación de dolor que pueden padecer en un momento dado, porque no hay otra alternativa de tratamiento. Es decir,
que tengan en último momento una calidad de vida hasta cierto punto adecuada. Pero, y eso es lo que busca esta ley de voluntad anticipada, finalmente. Esta ley de voluntad, llamada de voluntad anticipada, que muchos no le quieren poner eutanasia porque les suena mucho más fuerte el término, porque en algún momento eutanasia fue como sinónimo de asesinato para algunos, ¿no? ¿A qué sectores comprende más? Hablando de enfermedad, ¿a cuáles de alguna forma son los que más buscarían beneficios, si lo podemos llamar de esta manera? ¿Solamente cancerología o quiénes más? Sí, pacientes, como digo, pacientes con enfermedades oncológicas, cáncer, o puede ser también algún otro tipo de enfermos. Hay gente que padece en un momento dado enfermedades como diabetes, y esas enfermedades poco a poco son crónicas, son degenerativas y van dañando el sistema inmunológico de un paciente o de una persona hasta que llegan en un momento dado a un hospital y ya no se les puede hacer ningún tratamiento, y también ellos padecen dolor en otras partes del cuerpo, etcétera. Ellos también pueden ser candidatos o son candidatos, pacientes con algún problema de EBC, una enfermedad cerebrovascular, también pueden ser sujetos a estos tratamientos. Ahora, ¿cómo hacer esta situación o cómo podemos establecer esta voluntad? ¿O cómo se puede llegar a ese tema? Esa es la pregunta, y allí sería lo bueno que nos instruya, porque como conferencista también sabemos que da pláticas sobre este tema. Enséñenos un poquito, yo como familiar o como el mismo enfermo, ¿cuál sería el camino jurídico que tengo que seguir para poder lograr que me otorguen este beneficio que yo solicito? Existen dos formas. Hay un documento que se hace previo, es decir, usted o yo, cualquiera, inclusive de la audiencia, puede de alguna manera realizar o suscribir este documento. ¿Cómo? Se acude ante un notario. El notario se establece como si fuera un testamento. Ajá. Muchos le han llamado hoy testamento de vida. Por eso, de alguna forma, es de la voluntad anticipada. Correcto. Okay. Entonces, me acudo con un notario de la Ciudad de México o de las legislaciones donde ya está implementado. Ajá. Y ellos tienen sus formatos, como el formato de un testamento, donde podemos establecer esta voluntad. Es decir, ¿en qué consiste? Ok, en caso de yo caer en paro cardiorrespiratorio, no deseo que se me reanime y deseo que se termine de esa manera mi vida, ¿no? Solamente a lo mejor una sedación en un momento dado para no tener dolor, etcétera, etcétera. Pero eso no significa que no esté de alguna manera yo estableciendo lo que estaba mencionando la situación de yo querer quitarme la vida, ¿no? Okay. No, simple y sencillamente significa que no deseo que me lleven a un tratamiento o tratamientos terapéuticos en donde se me cause más daño o que de alguna manera no tenga beneficios para mi salud. Sí, eso en eso consiste. Ahora, puede ser ante notario, inclusive lo que estoy comentando. Entonces, solo quiero tratamientos para el dolor o cuidados paliativos. Es lo único que yo requiero. No se me reanime, no nada, ¿sí? Entre otras cosas. Todo debe quedar por escrito. Establecido. Ahora, cuando ya el enfermo o el paciente se encuentra hospitalizado y tiene la posibilidad de establecer ahí una capacidad de ejercicio, que es lo que se señala, es decir, la capacidad o la aptitud de poder decidir, que establece nuestra propia ley, tenemos en ese momento, ya estando hospitalizado, existen formatos de voluntad anticipada en los hospitales y ahí se pueden suscribir por el mismo paciente, siempre y cuando, insisto, él lo puede hacer siempre y cuando esté en posibilidades o que tenga la capacidad de ejercicio. Es decir, que pueda decidir correctamente. Okay. ¿Cómo lo descubren o cómo lo declaran apto para poder decidir? Pues ellos, los médicos, en un momento dado hacen sus estudios, tienen la participación de psiquiatras, psicólogos, donde llevan a cabo, le dan intervención a estos especialistas, donde también dan su opinión si el paciente tiene esa capacidad o no tiene esa capacidad. Los propios familiares del paciente también están muy participativos en ese momento.
Ahora, cuando ya no existe la posibilidad de que el paciente decida, pues están en orden, ahora sí que en un orden también los familiares directos que pueden tomar esas decisiones de voluntad anticipada, que son en primer orden el cónyuge, Ajá. que Cuando él es están sobre, casados. Ajá. exacto, cuando están casados, o el concubino también Ajá. puede hacerlo, eh, y a falta de ellos, los hijos. Ujú. Mayores de edad, obviamente. Correcto, correcto, mayores de edad, y así sucesivamente en la línea recta que corresponde. Porque bueno, finalmente eh, el hecho de tener un paciente enfermo, pues yo creo que a nadie le gusta una situación donde ese paciente esté sufriendo, una situación donde ya no puede o no hay manera de que pueda mejorar en su salud, ¿no? Y esa es una buena forma de decidir y establecer qué hacer en esos momentos, quitarle dolor, quitarle un sufrimiento, ¿no? ¿Hasta dónde, y aquí la ética y la moral, que hemos hablado aquí al respecto mucho de cuál es la diferencia entre una y otra, interfiere? ¿Hasta dónde muchas veces los mismos familiares, en afán de aferrarse a la vida de un paciente, hemos visto casos donde incluso en coma llevan años ahí en un hospital? ¿Hasta dónde se puede, no se puede? ¿Y hasta dónde influye en un hospital un consejo biomédico o de bioética en la decisión de familiares o del mismo paciente? Bueno, finalmente sí, yo creo que es un tema muy interesante y muy importante el que concientizar a veces a los familiares de la situación que está prevaleciendo, el estado de salud del paciente, y que hay un rechazo a dejar que, pues, si ya no hay ningún tratamiento que pueda mejorar la salud del mismo, Ajá. pues es muy complicado, de verdad. Se dan la orientación dentro de la institución hospitalaria de cuál es el estado de salud, qué es lo que va a pasar, qué es más, qué riesgos tiene si se le hace otro procedimiento quirúrgico, cuál va a ser, hay más riesgos que beneficios, etcétera. Y es decisión, regresamos a la cuestión de, Ajá. es una decisión que ya no le corresponde a la institución hospitalaria. Sí les da el apoyo, etcétera, pero es difícil poder convencer en un momento dado a quien desea que su paciente, su familiar, continúe a lo mejor conectado artificialmente, que tenga un ventilador, etcétera, 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 cuando ya no hay a veces nada que hacer, ¿no? Y digo, yo creo que todos en un momento dado podríamos enfrentarnos en ese dilema, Sí, claro. sin excluirme, puedo decirlo, Claro. pero sí, yo creo que tiene uno que ser muy objetivo en esos temas. Aquí entra otra cuestión también, la cuestión de familiares políticos, familiares sanguíneos, ¿no? Porque yo puedo suponer que en una situación donde, hipotética obviamente, donde mi cónyuge, eh, yo estoy en coma y mi cónyuge quiere tomar una decisión o le corresponde tomar la decisión, pero mi familia se opone a esa decisión. Ahí puede haber incluso situaciones legales si se toma la decisión eh, solamente unilateral, por decirlo de una forma. Sí, y finalmente lo que estaba comentando, la decisión es entre los cónyuges, es decir, en orden, digamos como si fuera un orden de prelación, Sí. le corresponde primero al cónyuge tomar esa decisión de la voluntad anticipada, de suscribir el documento. Y aunque se opusieran los familiares, en el caso padres o hermanos, de la persona a la cual se le está pidiendo la voluntad anticipada, pues no operaría como tal esa situación. Y podemos a lo mejor encontrar que va a llegar un momento en que alguien lo promueva, algún caso de esta naturaleza, Claro. pero estrictamente la ley lo establece de esa forma, y así es como opera. Se da la prioridad a quien jurídicamente lo tiene. Son cuestiones que de repente como seres humanos nos pudieran parecer injustas hasta cierto punto, ¿no? Porque yo sí estoy luchando por la vida de mi hija y el esposo dice que decide que no, ahí hay una situación moral que se contrapone, ¿no? Y esos son los pleitos que de repente se hacen eternos
en tratando de tener a alguien la razón. ¿Ay, a qué lo atribuye? Y también hasta dónde influye el tener a alguien experto en tanatología, ¿pudiera ser? Correcto. Ese es otro tema interesante, que es la tanatología. Finalmente es el buen morir o también dejar que la persona El hacer entender que es acepte correcto, correcto. tanto la voluntad como Es el suceso correcto, en es sí, ¿no? correcto, es correcto. Hay un proceso de duelo que también, no solamente, el proceso de duelo no solamente es en la muerte, también es en la enfermedad, de una enfermedad crónica degenerativa. Ahí hay un proceso de duelo, una negación a esa situación, en que el paciente está muy delicado, muy grave, y también hay que vivir ahí un proceso de duelo, de establecer y luchar contra esa negativa, ¿no? De que por qué el paciente, por qué mi familiar, por qué esto, por qué aquello. Esa es una negativa y que se da dentro de la etapa también ese proceso de duelo de la enfermedad. Y ahí, queridos amigos, yo creo que podemos entender perfectamente que el asesor jurídico que busquemos sea alguien que esté consciente de todas estas situaciones, porque de repente, tanto escuchamos al doctor Daniel como escuchamos al licenciado Daniel como al licenciado Enrique hablar y muchos piensan que son doctores de medicina por esta situación. ¿Hasta dónde alguien que se especializa en derecho médico también tiene que buscar todas estas vertientes, conocer todo lo que conlleva la medicina en el mundo jurídico? Porque si no lo saben, pues, ¿cómo quedaría? Sí, claro, digo, finalmente, como lo hemos platicado, Delia, nosotros desde hace muchos años hemos estado participando activamente y tenemos ya bastante tiempo llevando este tipo de casos de esta naturaleza. Y bueno, nos ha dado la experiencia y la formación, pero no solamente, dijéramos, llevar los asuntos, o sea, también hemos tenido que prepararnos, actualizarnos, etcétera. Exacto. Diplomados en bioética, por ejemplo. Tu servidor tiene 2 diplomados en bioética, Daniel tiene otros. Entonces, esa actualización nos permite a lo mejor platicar de algunos temas como estos, y muy interesantes, pero Incluso también los de tanatología, que también son tan correcto, importantes que correcto, ustedes correcto, como profesionales conozcan correcto. para poder entablar estas charlas, porque a veces más que asesorías deben ser charlas entre el cliente y ustedes que puedan entenderlo. Por eso la preparación no solamente de un abogado, les digo, decía un maestro, todos los días son de ensayo, todos los días tienes que estar evolucionando y aprendiendo. Sí, además la oportunidad que tenemos en ciertos congresos médicos de participar con varias especialidades, donde damos algunas pláticas relacionadas con estos temas. Por ejemplo, en materia de voluntad anticipada Así las es. hemos dado, en materia del uso de cannabinoides Ajá. también, que es algo interesante, importante en nuestro país y que se legisló también en esta constitución política de la Ciudad de México y que está tomando fuerza actualmente. Ahora sabemos que de acuerdo con nuestros máximos tribunales ya existe una jurisprudencia para el uso de los cannabinoides, pero para uso lúdico, es decir, de forma para aquel que le Para el gusta disfrute. fumar o Para el exactamente. disfrute. Pero antes de pasar a la cannabis, querido, ciérranos el tema de la voluntad anticipada o ahóndenos un poquito más. En estas conferencias, pláticas y que les da a los médicos como asesor jurídico, ¿qué tiene que saber un médico? Porque es muy diferente que le dé esa charla a un público en general o a los clientes, ¿no? En este caso estamos hablando de alguien completamente diferente, los médicos. ¿Qué tiene que saber un médico al respecto de esto? Pues en principio tiene que conocer lo que estamos ahorita platicando, que existen documentos para poder formalizar una voluntad anticipada, que sin esos documentos, si no se suscriben, el médico no puede romper o evitar darle un tratamiento terapéutico a un paciente. Ajá. O sea, él tiene que continuar con su tratamiento, ¿sí? Y si Pero no, no puede, puede incurrir en delito. pues delito yo no diría propiamente, pero sí puede incurrir a lo mejor en alguna responsabilidad civil, Ajá. puede ser. Habría que ver el alcance de qué está haciendo o qué está omitiendo realizar en la Ok. terapéutica. Pero sí, efectivamente nadie, ningún médico, ese es uno de las situaciones, el médico tendría que tener suscrito por el propio paciente o por los familiares
esta voluntad anticipada. Pero también tienen que, ahora sí que enseñárselas con lujo de detalles, cómo debe ir redactado incluso, porque digo, no es cualquier documento nada más escrito así. Bueno, en tratándose, por ejemplo, Ajá. de ya personas cuando, que hoy podríamos decir, tendríamos una obligación quizás sabiendo y conociendo estos temas, de tener ese documento ya previo, es Ok. decir, ante notario. Entonces ya está el documento suscrito, ya hay una escritura donde el notario ya redactó y están los términos del mismo, y ese documento, cuando está uno en un hospital, cuando está el paciente, pues es la primera pregunta que hacen. En el momento que es un paciente en estado terminal o que ya no pueden hacer ningún tratamiento que lo vaya a ayudar a restablecer su salud, ese es de los primeros documentos que solicitan. Tiene voluntad anticipada, no saben a veces los familiares qué es eso. Bueno, la voluntad anticipada, le dan la explicación, el médico tiene que darle la explicación. La voluntad anticipada es para esto, esto, esto y esto, esto. ¿Y aquí se puede llevar como un solo machote o tendría que ser de forma individual cada caso? Existe un documento ya Ajá. predeterminado, inclusive en este caso, en el gobierno de la Ciudad de México, la Secretaría de Salud ya tiene un documento que está de alguna manera predeterminado también para su llenado y que todos los hospitales lo tienen. Y los que no, pues deben de tenerlo, ¿no? Correcto. Hay que exigirlo en Correcto. determinado momento porque no sabemos, como bien lo dice, no sabemos si se nos pueda ocurrir o no. Queridos amigos, por aquí, la doctora, hablando de tanatología, esta parte de la psicología forense y demás, la doctora Silvia Yasmín Sara Techón, un saludo le enviamos, doctora querida. Céforo Corrales, Tener, también por ahí nos están mirando. Gente que nos mira fuera de nuestro país y de repente los temas que tocamos pues no son tan comunes, más que nosotros aquí nos andamos atreviendo a hacer cosas precisamente porque son temas muy importantes. Esta parte que nos hablaba de la cannabis, yo le comentaba antes de entrar al aire sobre que incluso se han hecho programas o series de televisión al respecto y llegan a tocar, pero a veces se toca de manera que en vez de entender lo que realmente está sucediendo jurídicamente con la cannabis, pareciera que nos meten más dudas o nos hacen pensar que está mucho más fácil. ¿Nos puede adentrar un poquito ahí como... Sí, mencionaba hace unos minutos el uso lúdico de la marihuana para Ajá, efectos que son propiamente diversión. Ya la Corte se pronunció donde establece, de esto eh, que vemos a los chicos por ahí en la calle también. pues no, no No, propiamente que es el que los veamos en la calle, o sea, tiene su restricción, sí, no es claro. en público, o sea, tiene derecho la persona, porque es también un principio de autodeterminación. Cada quien puede de alguna manera con su propio cuerpo hacer lo que guste. Lo dije de esta manera, licenciado querido, porque así se entendió y entonces pareciera que muchos chiquillos dijeron, ya se legisló al respecto, ya podemos andar fumando en la calle. Así se entendió y así vi algunos programas de televisión dirigidos precisamente a los jóvenes. Por eso le hablaba de esta desinformación o mala información. El tema es que no está legislado. A ver, O sea, cuéntenos. hay 5 resoluciones en un Ajá. mismo sentido, que es como se forma la jurisprudencia, donde la Suprema Corte estableció que, bueno, estas personas promovieron sus amparos y de alguna manera ganaron esos juicios, donde la COFEPRIS tiene la obligación de no establecer que está prohibido y que de alguna manera también ciertos artículos del Código Penal se establecen como inconstitucionales por esta situación de que toda persona tiene derecho es un principio de autodeterminación. Ajá. Entonces, finalmente, y eso es lo que se estableció en la Corte, en esos criterios jurisprudenciales, o que es un criterio jurisprudencial, que permitan el uso lúdico de la marihuana. Pero ese es un tema donde todavía la legislación no se ha publicado, no tenemos esa situación donde ya exista el permiso para que todo el mundo esté haciendo uso de la cannabis, ¿no? Y nos quedó algo entre claro e inconcluso cuando la que senadora en ese momento, ahorita secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, lo deja el tema, así que en el pedestal, ¿no? Antes de salir. ¿Cómo ve usted? ¿Hasta dónde queda? En qué momento va entonces respecto a legislación? Bien, hasta donde entiendo la van a retomar, están viendo esta situación de retomar
esta iniciativa para efectos de establecer ya la publicación del mismo, aprobarla, etcétera, publicarla, y que pueda hacerse uso de pues de la marihuana como tal, para uso lúdico, pero también hay algo más importante, porque no solamente ese aspecto. Esta iniciativa no toca solamente este tema, es algo interesante, que toca ya también el tema para usos medicinales. Entonces, creo que puede ser una iniciativa que tiene que trabajarse, que tiene que analizarse, que tiene que estudiarse, y que sería muy útil que se destrabara por ahí en las comisiones, ¿no?, legislativas. Hablando de salud, hace poco se hicieron unos foros de salud precisamente con este inicio de la cuarta transformación, de manera de vislumbrar en qué escalón estaba la salud en México. Lamentablemente, pues estamos en un escalón muy abajo en la situación por la corrupción, sobre todo, que se da en el sistema, y hasta dónde puede ayudar o no que se hable al respecto, que se formaran, como se hicieron los foros de salud, mesas de debates por entidades o demás sobre el tema específico de la cannabis. Sí, yo creo que en esos temas tan importantes sí debería de haber una situación donde se busque opiniones también diversas, de todos los sectores, y a lo mejor de ciertas entidades que puedan participar activamente en esto. Pero bueno, es un trabajo arduo, y el legislativo es quien sabe cómo debe de hacer esas Sí, cosas. No claro. quisiera inmiscuirme ahí, pero, Por pero sí supuesto. es importante, ¿no?, tomar opiniones de todos los sectores para estos efectos, de que pueda de alguna manera darle el camino correcto a una iniciativa que, más allá de la parte del uso lúdico, para Ajá. mí, lo reitero, es la parte del uso medicinal de este tipo de pues de sustancia que es la cannabis, ¿no? Y hablando, porque es que hablando del uso medicinal, hasta dónde la industria que se maneja en el subterráneo lo utiliza, y de repente vemos gente que ya de alguna manera consiguen aceite de cannabis o alcohol de cannabis o cosas así. ¿Están incurriendo en un ilícito al comprar esos productos? Hay ya la autorización, existe una autorización, de la COFEPRIS, que permite, ya hay una sustancia, un aceite que se está comercializando y ya con autorización. Entonces, ese es el único que hasta ahorita está permitido. Pero, y bueno, perdón, Ajá. hay otros que la COFEPRIS, antes de que entrara el nuevo gobierno, expidió, de alguna manera, autorización de otras sustancias que contienen, bueno, otros productos que contienen cannabis en bajo porcentaje, pero sí está de alguna manera, ya establecido que hay algunos otros autorizados. Pero propiamente yo me atrevería a decir, realmente por el contacto que tengo directo con médicos que son especialistas en dolor y cuidados paliativos, pues no hay realmente un medicamento hoy en día que sí puedan ellos decir, bueno, yo voy a prescribir este medicamento. No lo hay en Como este si fuera momento, el no lo hay. paracetamol, digo, Entonces, como sí. que era para todo. Y, por ejemplo, del antecedente del aceite Ajá. que está autorizado, pues es, de un caso que se ventiló ante la corte, Ajá. de una niña que le La de llamaron el caso Monterrey. Grace. Ujú. Correcto, le llaman el caso Grace, y de ese antecedente es como se pudo dar el otorgamiento, o se otorgó ese permiso para ese medicamento. Que ahí se pone en tela de juicio y empiezan los debates, porque un importante neurocirujano, comentábamos ese tema, del tema Grace específicamente, y él, de acuerdo a su praxis y a su experiencia, decía que era mucho más factible operarla de lo que estaba padeciendo, que era una epilepsia severa, que utilizar la cannabis. Eso era opinión de un médico especializado con subespecialidades, ¿no? Que son otras cuestiones. Hasta donde también lo mediático y lo político abona en todos, y es que ese es un problema, querido. Yo diría cuál era el riesgo-beneficio de Exacto. hacerle una cirugía a la niña. Si aquí va a haber más riesgo, que el beneficio, probablemente la decisión quizás no era quirúrgica, no lo sé, digo, Claro. pero hay que analizar esas cuestiones, ¿no? Ahora, sé que con ese medicamento,
pues la niña ya no presenta esas crisis convulsivas que eran, pues yo creo que muchísimas en el día. Entonces finalmente su salud mejoró significativamente, ¿no? Ajá. Pero no sabemos por cuánto tiempo, porque de alguna forma digo que fue mediático y después ya no supimos realmente qué fue lo que pasó. Y de los otros casos, ¿cómo se lograron? Nos decía de esto Bueno, de... los otros casos son para el uso lúdico, y le comentaba que son 5 resoluciones que emite la Corte en el mismo sentido, donde ya permite a través de a estas personas nada más, no es, dijéramos, No es para que vayas por la todos. calle. Exactamente. Que de repente Entonces, vamos por la calle y encontramos de todo. pero ya con esta Sí, jurisprudencia, ahora lo que podemos hacer, cualquier persona puede ampara? promover su amparo, cualquiera puede promover un juicio de amparo. No les di ideas. Digo, es la verdad jurídica. Exacto, es claro. Es la por realidad y supuesto. es una verdad jurídica. Cualquier persona puede promover un juicio de amparo y al estar ya vigente una jurisprudencia, hace referencia a la misma y el juzgado de distrito tiene la obligación de acatarla porque ya es jurisprudencia. Ajá. Y la COFEPRIS lo mismo. Entonces, ¿Y aquí de cuánto estamos hablando? ¿Hay un gramaje permitido? ¿Está especificado toda esta situación? ¿O cómo? las resoluciones no van a esos temas ¿Tan específicos? sí, pero bueno, finalmente es lo que se busca con la legislación. Ajá. Es lo que se busca con la legislación precisamente que está por que ahí está en veremos. detenida, ¿no? Pero yo les alegaba, yo aquí lo interrumpí, perdón querido, les alegaba que la situación, es que en Estados Unidos, que en California, pero de repente investigando un poquito sobre el tema o buscándole un poquito, veíamos cómo estas granjas o lugares donde se planta marihuana para estos fines, cada planta tiene un código de barras, cada planta tiene una supervisión exhaustiva de que incluso si cada hojita se le cae, documentar todo ese tipo. No creo que en México se pueda hacer, perdón por mi desconfianza, queridos, pero no creo que se pueda hacer algo como eso que se hace en otros países y aún así se le sale de control. Tiene que haber controles, desde luego. Tenemos ejemplos, como lo estás comentando, y también yo me iría a Sudamérica, Uruguay, donde tienen también el control de la venta, etcétera, aunque ahí se hizo a través del Estado, que es un poco ahí también de control. Hablando de Mujica. Exactamente, el tiempo de Mujica. Sí, así fue en el tiempo de este señor. Y pues de alguna manera establecieron también, o sea, tienen sus clínicas para cuando ya esté una persona con una intoxicación, pues derivarlos a esas clínicas donde los tienen que atender, el control también de cuántas plantas pueden tener, el control de todo ese tipo de cosas o de la compra, etcétera, pues sí lo tienen regulado. Entonces, quisiéramos entender que también en esta legislación que sí lo establece hasta donde yo recuerdo, la iniciativa, estos controles que van a ser muy importantes e interesantes porque pues efectivamente se puede crear una situación de descontrol total. Que deben de ser porque la situación de la salud en México es muy precaria en ese sentido. Yo tengo de primera mano el caso de una amiga que ya falleció, desafortunadamente ya falleció. Ella tuvo una fractura de cadera. Entonces le implantan unas placas, cadera y pierna, que dicen que eso es dolorosísimo. Y la medicina que ella tenía que tomar para mitigar sus dolores era carísima. Digo, estamos hablando cuando tu situación económica no es tan boyante, pues debe de ser increíble, al grado de que ella tenía que consumir continuamente marihuana. ¿Hasta dónde un ser humano tendría o tiene que llegar al ilícito para paliar un poco su dolor en este caso, como en este caso que le menciono? Pues lamentablemente en este momento así es. Eso es lo que está sucediendo. Hasta en tanto no exista la legislación y hay estos temas de que sola a través de medicamentos, que ya con medicamentos, perdón, no puede paliar el dolor. O aunque se pueda, son muy caros. O a veces son demasiado costosos y ya no es factible, ¿no? Para la economía de alguna persona. Entonces eso es lo que tenemos que tratar de impulsar, que salgan estas
legislaciones, que se pronuncien, que se promulguen, que se publiquen, porque van a ayudar en la medida de lo posible a atender a pacientes que sean candidatos de esos medicamentos. Por supuesto. Porque hay otros medicamentos también que son útiles. Que serían derivados también de morfina, por Ajá. ejemplo, que los utilizan mucho en tratamientos de pacientes terminales y que han sido utilizados por mucho tiempo. Pero a veces quizás no todos son, o no a todos les puede funcionar. Habrá pacientes que quizás con algún medicamento que contenga cannabis va a vivir mejor, ¿no? Ajá. Una calidad de vida. Pues sí, yo les digo, queridos, a mí, porque yo veía esta experiencia y de repente yo no sabía, y hasta que ella me comenta después es que los dolores son insoportables, más cuando hoy es tiempo en invierno, tiempo de frío, eso, los dolores son insoportables por las prótesis y no hay forma. Y la medicina, creo que en ese tiempo le costaba 3, 4 mil pesos una inyección, algo así, y era muy, o sea, no podía estar comprando una situación como esa cada que se sintiera mal, ¿no? Entonces te obliga, como te obliga, y aquí me refiero al tema que tratamos en segundo plano, la de la voluntad anticipada, porque precisamente muchas veces ella refería que muchas veces ella prefería pedir que le cortaran la vida a sufrir los dolores que sufría tan fuertes, ¿no? Correcto. Y yo quiero enfatizar que, bueno, hubo una reforma constitucional sobre este tema del uso de cannabinoides para efectos medicinales también, en la que en ese contexto dejó la posibilidad abre la posibilidad del uso de los mismos. Sin embargo, requiere de una reglamentación que la COFEPRIS tenía obligación de expedir, claro, misma que no expidió y se venció el plazo en diciembre del año pasado. Entonces, tenemos bien en la Constitución legislado, pero no está la ley o la reglamentación para que pueda funcionar este tema. O sea, sí hay que decirlo de esa manera. Claro. Ya está en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero no tenemos la reglamentación para su aplicación. Y sabemos que es un tema... Entonces ahí es el legislativo el que tendría que regresar al tema. Bueno, se le quedó a COFEPRIS tema. Pero bueno, COFEPRIS ahorita trae un tema de corrupción, queridos míos, tan horrible, que mejor ese tema ni se los tocó. Ahorita está la situación muy en veremos. Y habría que exigir, ¿no? A quienes sí, la reforma, por ejemplo, fue en 21 de abril de 2016 por decreto del presidente Enrique Peña Nieto, en el que reformó varios artículos de la Ley General de Salud y bueno, daba la pauta para que inclusive de Código Penal para despenalizar la cuestión del uso de cannabinoides para efectos medicinales. Pero se quedó, reitero, en la situación donde la reglamentación la tenía que expedir COFEPRIS, misma que pues hasta la fecha no la tenemos liberada, y que por eso quizás también un poquito pensando se buscó a través de una nueva legislación, a través de la senadora que es la que impulsa esta iniciativa para estos efectos. Entonces, bueno, pues tenemos ahí dos temas, ¿no? Dos temas muy importantes para nuestro país y que ojalá los desempolven y los saquen porque son muy importantes tomando en consideración que hay muchos pacientes que requieren un tratamiento de esta naturaleza. Ahí licenciado, para buscar un amparo, porque yo necesito utilizar cannabis para un tratamiento, ¿qué necesito yo probar ante la ley para ir a hacerlo? ¿Tengo que traer un diagnóstico médico antes que nada o cómo se hace? Correcto, sí tenemos que justificar la necesidad, ahorita que todavía no tenemos nada, para promover el amparo tendríamos que acreditar nuestro interés legítimo, y cómo se acreditaría. Bueno, efectivamente, pues tengo un diagnóstico establecido y tengo un tratamiento sugerido por un médico. El médico sugiere que para esta enfermedad o este diagnóstico que tengo debe de ser usado algún medicamento que contenga cannabinoides. Entonces,
De esa manera, como no me va a dar el permiso ni la autorización COFEPRIS en este momento para que yo tenga acceso a ese medicamento, a importarlo, etcétera, pues necesito promover un juicio de amparo para poder obtener ese medicamento, que se me dé la autorización y poderlo importar. Y de esa manera entonces ya yo podría tener a mi alcance ese medicamento. Pero sí hay que justificarlo, un diagnóstico y establecer que ese diagnóstico requiere ese tratamiento, y todo eso estaría documentado en un expediente clínico que se integraría en un momento dado por su médico tratante. Y en este caso también sería específico el medicamento que le están requiriendo, o se deja abierto. Correcto, tendría que ser lo que está estableciendo el médico, es el medicamento que está señalando, que ya de alguna manera sería el que usted podría utilizar. Y aquí, hablando de cómo se maneja cada estado, ¿puede hacerse en cualquier estado del país, o tendría que recurrir a dónde? Promoverse un juicio de esta naturaleza, pues sí, en el lugar en donde se encuentre el paciente. Ajá. Correcto. ¿Y a ese respecto la legislación de cada entidad no difiere, o ahí sí no hay ningún problema? Digo, porque hablando de que todos son diferentes. No, regresemos que para efectos del juicio de amparo pues tenemos una sola ley, es de tratamiento general, entonces la ley de amparo es, dijéramos, en todo el país se aplica. Es una ley general. Es bueno saberlo, porque bueno, están hablando de algo, pero están en la Ciudad de México y no sabemos si aplica también si yo estoy viviendo en Yucatán o estoy en Monterrey o en Tijuana, ¿no? Es importante, muy buena la pregunta. Es importante porque recuerde que nos miran muchos amigos que no tienen noción del mundo jurídico, y a veces tenemos que puntualizar. Sí, muy buena la pregunta, y reitero, es única ley la ley de amparo, y entonces en ese sentido es a través de esta legislación donde se debe de promover. Y pues ya sea para fines lúdicos, queridos amigos, ahí cada quien, o sea para fines médicos, puede hacerse desde donde ustedes estén. Correcto. Cualquier entidad federativa o pueblo o demás, ¿verdad? Es bueno saber, es bueno conocerlo, porque reitero lo mismo, a veces pensamos, como están en la Ciudad de México, están hablando de la Ciudad de México, nada más es para la Ciudad de México. Entonces, del programa se trata de ir conociendo un poquito cada vez más, sobre todo quienes no están tan inmersos en el mundo jurídico. Así es. A ver, entonces íbamos en ese tema, porque el tiempo se nos va rapidísimo, querido licenciado. ¿Qué más podemos hablar sobre el tema, tanto de la voluntad anticipada como del mundo de la cannabis, que está tan de moda y que yo creo que se va a poner de moda en un rato más, ¿no? ¿O cómo ve? Yo desde el punto de vista, insisto, lo que a nosotros nos interesa es en la parte del uso medicinal, ¿no? Ajá, claro. Yo creo que ahí hablaría yo más que moda, yo creo que diría es un... No, me refiero al tema. Elemento, el tema como tal, pues sí, ya se ha puesto más o menos de moda, ¿no? Desde hace algunos meses se está hablando mucho de este tema, pero lo interesante aquí es la finalidad que se busca a través de esta reforma constitucional, o que se buscó a través de la reforma constitucional, precisamente para efectos medicinales, pues en la medida de lo posible para darle una mejor calidad de vida a un paciente. Ese es uno de los objetivos, ¿no? Entonces, finalmente, yo diría, es tan importante este tema que tiene que ya salir, ya tiene que publicarse lo más pronto posible, porque va a permitir esto que estábamos comentando, la experiencia de una amiga y la experiencia a lo mejor de cualquier otro paciente o familiar, etcétera, que pueda recibir estos tratamientos. Claro, hablando en un país donde cada día el tiempo de vida avanza, ¿no? A veces lo presumimos como que el rango de vida se ha extendido tantos años, a 70 y tantos años o más, pero ¿con qué calidad de vida estamos viviendo? Esa sería otra cuestión, porque de repente vemos hablando de enfermedades que son dolorosas, esta artritis reumatoide y demás, y de repente vemos aquejados a la mayoría o muchos de las personas de la tercera edad, que también son situaciones muy, muy dolorosas, y buscan no solamente la marihuana, de repente los vemos que buscan otros paliativos de peyote y demás por todos lados, acudiendo a la herbolaria mexicana, ¿no? Buscándole por ahí.
Sí, efectivamente, como lo dije al inicio, es no solamente para una sola enfermedad, padecimientos oncológicos, puede ser, ahorita que tocas enfermedades reumatoides, donde el dolor es Sí, hay una enfermedad que les da mucho a las mujeres, a lo mejor esta que es esclerosis múltiple, ¿cuál es? esclerosis, Esclerosis múltiple, que de pero también repente, a los hombres. exacto, también a los hombres, pero el porcentaje nos abarca más a mujeres. Hace poquito yo miraba, no sé si fue chiste, además, hablando de redes sociales, queridos amigos, y no sé, prometo que lo voy a buscar para informarles sobre el tema, porque el mitote está bueno, sobre productos higiénicos para mujeres, hablando de tampones, para evitar los cólicos menstruales, que ya tenían de alguna forma cannabis. ¿Usted sabía al respecto? Es cierto. A ver, No me cuéntame. recuerdo bien si es en Estados Unidos o en qué parte, Sí, yo lo en qué miré en país, internet, pero sí sí, existe. existe. Existe, por supuesto que existe. Sí, Estamos sí, hablando, queridos sí. amigos, dismenorrea, llamada los dolores menstruales a las mujeres, cada mes es un porcentaje muy, muy alto. Hablando de cuestiones productivas, afecta al sector productivo de cada país. Entonces, era muy interesante y ahorita me acordé, de pura chiripa, queridos, me acordé sobre estos tampones que se utilizan con cannabis, que ya traen incluida, para los dolores menstruales. ¿Hasta dónde necesitaríamos esta regulación de la que nos hablaba, que COFEPRIS se ponga las pilas para situaciones de esta naturaleza, que ya pudiéramos decir que es como encontrarlos en cualquier tienda esta situación? Sí, tendría un efecto también muy interesante, muy importante, este tipo pues, ahora, ¿cómo le podríamos decir? Porque no es un medicamento No, propiamente, pero es una forma de utilizar para las mujeres una alternativa de solución para evitar esos dolores menstruales y que de alguna manera repercuten también en un momento dado en evitar el ausentismo laboral. exacto. Porque por eso les digo que influye en el sector productivo de un país. No en balde vemos anuncios y anuncios de pastillas y más que se utilizan precisamente para curar estos males que son femeninos. Entonces, un tema que pudiera parecer tan trivial como hablar de los tampones, de la salud femenina mensual, también tiene mucho que ver y también afecta a un país y a una sociedad, ¿no? Digo, el ausentismo del trabajo 2, 3 días por situaciones como esas, pues debe haber estadísticas al respecto. Sí, así es, es bastante, ¿eh? Yo creo que sí es bastante ¿Verdad? el ausentismo. Y bueno, pues es un proceso natural que vive todas las mujeres. Exacto. Entonces, evitarlo no hay manera, salvo que ahorita este producto, y sí, no me recuerdo bien en dónde está, dónde se produce este medicamento. Sí, y yo honestamente no me acuerdo, pero sí lo vi y se me hizo muy, muy interesante y precisamente como andamos siempre revisando cosas. A ver, queridísima Yasmín, nuestra querida doctora Silvia Yasmín Sara de Chong, lupus también es enfermedad de mujeres, dice. ¿Hasta dónde también influiría o ayudaría? A ver, querida Yasmín, si nos estás mirando, si nos hace favor de comentarnos al respecto, ¿la cannabis también ayudaría para enfermedades como el lupus? ¿O ahí no tenemos idea? No tengo ese conocimiento ahí en esa cuestión, pero habría que comentarlo con algunos Uh -huh. especialistas y tengo oportunidad que nos mande un correo y lo podemos ahí platicar con alguno de los médicos especialistas en estos temas. Ok, aquí solo para reiterar, si el tema de la cannabis no está permitido o se queda en stand-by por el tema de la criminalización de los jóvenes, ¿hasta dónde pudiera influir esta situación? Bien, yo creo que se detiene no por esos factores Ajá. propiamente, ¿no? El consumo actual, yo creo que marihuana es muy bajo comparado con Con otros otros estupefacientes. estupefacientes. Yo creo que se consumen otros estupefacientes de otro tipo
y no quiero dar nombres, pero yo creo que el uso de marihuana es el que menos consumo tiene y ha progresado en un momento dado a otras sustancias, ¿no? Yo creo que no es por ahí, yo lo veo que no es tanto por ahí. Creo que debe de haber, A lo mejor se quiso politizar un poco por ahí, pues pudiera ser. Puede ser, pero Recordemos el caso de del frontón acá en la UNAM, ¿no? Esta situación. Y obviamente, perdón que lo interrumpí, obviamente el olor que es mucho más fuerte de un churro de marihuana que pastillas o psicotrópicos. Yo pensaría que a lo mejor sí están trabajando en la cuestión de esta implementación, de qué forma, buscando en un momento dado regularla de forma correcta, la vigilancia, etcétera, etcétera, etcétera. Pensaría que por ahí debe de estar el tema, ¿no? Exacto. Antes de sacarla. Y antes de demonizar, ¿no? A los jóvenes. Pues nos contesta la doctora Yasmín. Saludos, buenas tardes. El lupus también es una enfermedad de mujeres y sí, también ayudaría para tener energía, ya que tenemos cansancio crónico y otros casos de lupus experimentan bastante dolor en las articulaciones, porque ella, nuestra querida doctora, padece precisamente esta enfermedad hace tiempo, entonces por eso como nos está mirando, gracias doctora querida, doctora. Por compartirnos esto y pues hasta cierto punto. Fíjese. Sí, ya vemos que dentro de la cannabis existen dos sustancias, son las que más se utilizan, el tetrahidrocannabinol y el cannabidiol. Posiblemente quizás el que utilizaría sería el el cannabidiol es como para relajar un poco más, pero el tetrahidrocannabinol es el que de alguna manera sería esa sustancia el producto que tuviera este derivado sería. ¿Cómo se llegan a esos dos productos, licenciado? Eso es un estudio ahí químico, científico. Pero ellos lo analizan y van estableciendo qué sustancia tiene. Por ejemplo, para pacientes con SIDA también. Con VIH también se utiliza. En este caso, cannabidiol lo toman en la noche y el tetra en la mañana. Como para relajar. Es correcto. Okay. Y el tetra lo toman en el día y inclusive para el apetito, etcétera, ya que náuseas y todo eso les evita comer adecuadamente. Entonces sí es interesante y es muy importante. Quiero precisar nada más, creo que la reforma a la Constitución fue publicada el 20 de junio de 2017 y le dieron 180 días a la COFEPRIS para emitir la reglamentación. Me ven anotando, queridos amigos, porque ya les dije, yo tomo clases aquí todos los días, me dan cátedra gratuita, la compartimos con ustedes, porque para aprender solamente de la mano de los profesionales, de los que saben, y los martes de salud y justicia, pues no es la excepción. Licenciado querido, ¿con qué cerramos? Ya se nos fue rapidísimo el programa. ¿Con qué les quiere dejar a nuestros seguidores? Pues la invitación de alguna manera para conocer un poco más este tipo de legislación en la Ciudad de México y en cada una de sus entidades. Reitero, voluntad anticipada y en varios estados, puedo equivocarme, pero me parece Monterrey, Estado de México, Chihuahua, no recuerdo si Veracruz, pero hay varias entidades de nuestro país que ya tienen reglamentado esto de voluntad anticipada. Entonces los invitaría a que se cheque, se consulte para efectos de pues que tengan a su alcance estos elementos y que puedan utilizarlos para pues tener una mejor calidad en un momento dado, llegado ese momento de vida, o como lo establece en el artículo 9 de la Constitución de la Ciudad de México, pues es de alguna manera también una calidad de muerte, ¿no? Exactamente, queridos amigos, y sobre todo para saber, porque a veces últimamente que nos da por hacer debates en redes sociales y somos opinólogos de todo, pues por lo menos vamos a informarnos para opinar correctamente, digo, esa responsabilidad como cibernautas, como ciudadanos, que antes de opinar, pues vamos a checar un poquito y por lo menos de que, bueno, si no me crees, te comparto la liga donde vi tal o cual antecedente que yo te estoy nombrando, ¿no? Porque la información, sobre todo, ¿qué es lo más importante? Que como ciudadanos mexicanos o en la parte del mundo que estemos, que sea lo más veraz posible. Entonces, a llegarnos a brevar, a aprender de los que saben
y buscar también esa parte, ¿no? Buscar la parte de los que saben. Exactamente, que checar las fuentes, por aquí nos dice el ingeniero, exactamente, checar las fuentes, de dónde viene, quién lo está diciendo y por qué, porque esas situaciones, manipulaciones mediáticas y de algunos grupos medio extraños también tienen mucho que ver. Entonces la responsabilidad es de uno, de lo que buscamos en internet, porque así como nos ayuda para tener esta comunicación, también hay muchas veces que nos distorsionan la información. Entonces vamos a acatar nuestra responsabilidad. Querido licenciado Enrique García Bucio, gracias por estar con nosotros. Hemos aprendido mucho el día de hoy con usted y pues tema nos deja para analizar y para compartir con quienes nos miran. Y con estos debates se van a poner muy, muy buenos por acá. Es un placer estar aquí con ustedes compartiendo algunas cuestiones, experiencias, etcétera. Y bueno, estamos a la orden cuando se tenga la oportunidad de recibirnos, con todo gusto. Los martes de salud y justicia que están siendo ahora de la mano de Médico Legal con el licenciado Daniel Rojas, con el licenciado Enrique García Bucio. Ya saben, queridos amigos, nos deja su correo egarcia@icloud.com para cualquier cuestión que quieran preguntarle directamente, con toda la generosidad del mundo, lo deja, lo comparte. Entonces ahí síganlo, también por ahí dejo su red de Twitter, que está como egarciab en Twitter. Lic García B. Lic García B. En Twitter. Y el correo electrónico es egarcia73@icloud.com o egarcia@medicolegal.com. Ahí se los dejamos anotados para que no haya problema. Muchas gracias, queridos amigos, por estar un martes más de salud con nosotros. Salud y justicia desde el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico. Soy Delia Linares Alvarado. Recuerden que el día de mañana tenemos miércoles de criminogénesis, que los miércoles de criminogénesis se ponen muy, muy, muy buenos a aprender temas de la mano de los que saben. Gracias, licenciado. Gracias a ustedes. Nos vemos el martes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, queridos amigos.